Sigmund Freud, la interpretación de los sueños. Sueño de un químico, 1909. El sujeto es un joven químico que trataba de sustituir, por el comercio sexual normal con una mujer, sus costumbres onanistas. Información preliminar: el día inmediatamente anterior al sueño ha estado explicando a un estudiante la reacción de Grignard, por medio de la cual puede convertirse el magnesio, bajo la acción catalítica del yodo, en éter absolutamente puro. Realizado este mismo experimento, se produjo 2 días antes una explosión de la que resultó con quemaduras en las manos. Uno de los asistentes, sueño 1, tiene que hacer un compuesto de fenol, magnesio y bromo. Ve clarísimamente todos los aparatos dispuestos para el experimento, pero ha sustituido el magnesio por su propia persona. Se halla en un estado singularmente vacilante y no cesa de repetirse: esto va bien, mis pies comienzan ya a disolverse, mis rodillas se ablandan. Luego se palpa los pies, saca, no sabe cómo, sus piernas del alambique y dice: esto no puede ser. Pero sí está bien hecho. Al llegar aquí, despierta parcialmente y se repite el sueño porque quiere contármelo. Siente ya miedo de lo que habrá de solucionar su interpretación. Experimenta durante este intervalo, en el que permanece medio despierto, una gran excitación y repite sin cesar: fenil, fenil. 2. Se encuentra con toda su familia en Ing y es citado con cierta señora a las 11:30, pero cuando se despierta ya a esta hora, se dice: ya es tarde. Cuando llega allí serán más de las 12:30. Luego ve a su familia sentada a la mesa y con particular precisión a su madre y a la criada que trae la sopera. Entonces se dice: bueno, si vamos a comer, no puedo irme. Análisis: está seguro de que ya el primer sueño se haya relacionado con la señora de la cita. Fue soñado la noche inmediatamente anterior a esta cita. El estudiante al que explicó la reacción de Grignard es un sujeto repulsivo. Durante el experimento hubo de decirle: eso no va bien. Al ver que el magnesio permanecía aún intacto, y el interpelado respondió: no, no va bien, como si todo aquello le estuviese sin cuidado. Este estudiante es el mismo tan indiferente a su propio análisis como aquel a su síntesis. En cambio, la persona que lleva a cabo el sueño, la operación química, no es él, soy yo, presentado bajo sus apariencias. Cuán repulsivo debe parecerme por su indiferencia hacia el resultado del tratamiento. También es él, por otro lado, aquello con lo que se hace análisis, síntesis. Se trata del éxito de la cura. Las piernas que aparecen en el sueño le recuerdan una impresión de anoche. Encontró en el salón de baile a una señora a la que quiere conquistar, y bailando con ella la apretó tanto contra él que una de las veces no pudo ella reprimir un grito. Pero cuando luego cesó en su presión contra las piernas de su pareja, sintió que ésta le apretaba a su vez, pegándose a sus muslos hasta por encima de la rodilla, esto es, a la parte de su cuerpo mencionada en el sueño. En esta situación es, pues, la mujer el magnesio de la retorta, con el que por fin marchan bien las cosas. El sujeto es femenino con respecto a mi viril, con respecto a la mujer. El sujeto es femenino con respecto a mí y viril con respecto a la mujer. Puesto que con la señora le va bien, también le irá bien en la cura a la que está sometido. El palparse y el reblandecimiento que comprueba en sus rodillas aluden al onanismo y corresponden a su fatiga de la víspera. La cita se hallaba fijada realmente a las 11:30. Su deseo de no despertarse a tiempo para permanecer junto a los objetos sexuales domésticos, la masturbación, corresponde a su resistencia. Con respecto a la interpretación de la palabra fenil, manifiesta lo siguiente: todos estos radicales en il me han gustado siempre mucho y son de un comodísimo empleo.
bensil, acetil, etc. Esto no nos da ninguna luz. Pero cuando le propongo el radical Schlemil, se echa a reír y me relata que durante el verano ha leído un libro de Prévost, en uno de cuyos capítulos, titulado Les Exclus de l'amour, se habla efectivamente de los Schlemles y se los describía en forma que le hizo exclamar: este es mi caso. El no acudir a la cita hubiera sido también una schlemilada. Parece ser que el simbolismo onírico sexual ha encontrado ya una confirmación experimental directa. En 1912, y a instancias de H. Sobora, realizó que Schotter, doctor en filosofía, el experimento de provocar por medio de la sugestión en personas profundamente hipnotizadas sueños cuyo contenido les marcaba de antemano. Cuando la sugestión entrañaba el mandato de soñar con el comercio sexual normal o anormal, cumplía el sueño este mandato sustituyendo el material sexual por los símbolos ya descubiertos en la interpretación onírica psicoanalítica. Así, habiéndose sugerido a un sujeto como tema onírico el comercio homosexual con una amiga suya, apareció ésta en el sueño llevado en la mano de una vieja maleta que mostraba pegado un cartelito con las palabras «Solo para señoras». La sujeto no tenía la menor noticia del simbolismo de los sueños ni de la interpretación onírica. Desgraciadamente, el suicidio del doctor Schrotter, sobrevenido a poco de comenzadas estas importantes investigaciones, nos impide determinar su alcance. De ellas ha quedado únicamente un trabajo publicado en la Centerblatt für Psychoanalyse. Hallazgos similares fueron publicados por Rothenstein en 1923. Ciertos experimentos efectuados por Bethheim y Hartmann en 1924 son del mayor interés, puesto que ellos no usaron la hipnosis. Estos experimentadores relataron chistes de un marcado carácter sexual a enfermos con el síndrome de Korsakoff y observaron las distorsiones que aparecían cuando se les pedía reproducir esas anécdotas a estos pacientes con tales estados confusionales. Encontraron que aquellos símbolos familiares a nosotros en la interpretación de los sueños hacían su aparición. Ejemplo, subir escalera, apuñalar o disparar como símbolos de cópula, cortaplumas y cigarrillos como símbolos de penes. Los autores le dieron especial realce a la aparición del símbolo de la escalera, ya que, como bien observan ellos, ningún deseo consciente distorsionador podía haber llegado a un símbolo de este tipo. Una vez que hemos dedicado al simbolismo onírico toda la atención que merece, podemos continuar ocupándonos de los sueños típicos, cuyo examen interrumpimos en páginas anteriores. Véase página 559. Me parece justificado dividir, grosso modo, estos sueños en dos clases: aquellos que poseen realmente siempre el mismo sentido y aquellos otros que, no obstante presentar el mismo o análogo contenido, son susceptibles de las más diversas interpretaciones. De los pertenecientes a la clase primera hemos estudiado ya detenidamente el sueño de examen, véase página 514. Por la analogía de su impresión afectiva puede ser agregados los sueños en los que perdemos el tren a los exámenes, agregación que su esclarecimiento justifica luego plenamente. Son, en efecto, sueños que tienden a mitigar otros sentimientos de angustia de experimentado durante el reposo. El miedo a morir, partir, es uno de los símbolos más frecuentes y explicables de la muerte. El sueño nos dice, consolándonos: tranquilízate, no morirás, no partirás, del mismo modo que el sueño de examen nos serenaba diciendo: no temas, tampoco esta vez te sucederá nada. La dificultad con que tropieza nuestra comprensión de estas dos clases de sueños procede de hallarse ligada a la sensación de angustia, precisamente a la expresión del consuelo. El sentido de los sueños de estímulo dental, sueño que he tenido numerosas ocasiones de analizar, se me ocultó durante mucho tiempo, pues para mi sorpresa tropezaba siempre su interpretación con resistencias intensísimas. Por último, se me impuso la evidencia de que en los sujetos masculinos era el placer onanista de la pubertad lo que constituía la fuerza provocadora de estos sueños.
Analizaré aquí dos de ellos, uno de los cuales es al mismo tiempo un sueño de vuelo. Ambos proceden de la misma persona, un joven de tendencias homosexuales muy enérgicas, aunque coartadas en la vida real. Ambos, 1909, se encuentran presenciando una representación de Fidelio en el patio de butacas de la ópera, al lado de la persona que le es muy simpática y cuya amistad quisiera conquistar. De repente echa a volar oblicuamente por encima del patio de butacas hasta el final del mismo. Se lleva luego la mano a la boca y se arranca dos muelas. El sujeto describe su vuelo diciendo que fue como si se hubiera tirado o arrojado geworfen al aire, tratándose de una representación de Fidelio. Hemos de pensar en los versos. Aquel que ha conquistado una hermosa mujer, pero la conquista de una mujer, por hermosa que fuese, no entra en los deseos del sujeto. Con estos se hallarán más de acuerdo los versos que vienen a continuación. Aquel que ha acertado en la gran tirada de ser el amigo de un amigo Worth, el sueño contiene esta tirada y no solo como realización de deseo, pues detrás de ella se esconde también el amargo recuerdo de otras veces que fracasó el sujeto en sus demandas de amistad, siendo rechazado, hinausgeworfen, arrojado fuera. El temor a la que le sucede lo mismo con la joven a cuyo lado asiste la representación de Fidelio. Avergonzado, añade luego la confesión de que una vez que un amigo le hizo objeto a un desprecio se masturbó 2 veces enseguidas, poseído por la excitación sexual que despertó en él la añoranza de la amistad perdida. Sueño segundo. 2 profesores de universidad conocidos suyos me sustituyen en su tratamiento. Uno de ellos le hace algo en el miembro, el otro le golpea la boca con una barra de hierro, arrancándole los dientes. Luego le vendan con 4 pañuelos de seda. No cabe dudar en el sentido sexual de este sueño. Los pañuelos de seda corresponden a una identificación con un homosexual conocido suyo. El sujeto que no ha realizado jamás el coito ni ha buscado tampoco en la vida real el comercio sexual con personas de su propio sexo, se representa el comercio sexual conforme al modelo de la masturbación a la que se entregó en su pubertad. A mi juicio también las frecuentes modificaciones del sueño típico de estímulo dental, por ejemplo, la de ser una tercera persona quien extrae una muela al sujeto, etcétera, se nos hacen comprensibles, mientras la misma explicación de todos modos no deja de parecer enigmático que el estímulo dental pueda llegar a entrañar tal significado. Haremos observar aquí la tal frecuente transferencia de abajo arriba que encontramos puesta al servicio de la represión sexual y mediante la cual pueden llegar a realizarse en la histeria, localizándose en partes del cuerpo exentas de toda objeción, sensaciones e intenciones que debían desarrollarse en los genitales. Un caso de esta transferencia se nos ofrece cuando dentro del simbolismo del pensamiento inconsciente quedan sustituidos los genitales por el rostro. Los usos del lenguaje contribuyen a ello con palabras aplicables a 2 diferentes partes del cuerpo. Carrillos, labios. La nariz es hecha equivalente al pene en muchas alusiones. La vegetación capilar próxima a ambos miembros completa la analogía. Solo los dientes y muelas se hallan fuera de toda posibilidad de comparación. Y es precisamente esta circunstancia que contrasta con el paralelismo antes detallado. Es lo que debajo del empuje de la representación sexual los hace apropiados para los fines de la representación. No pretendo afirmar que la interpretación de los sueños de estímulo dental como sueños onanistas, justificada sin duda alguna, haya llegado a ser por completo transparente. Me limito a exponer todos los datos que para su esclarecimiento he hallado aquí, conviniendo en que aún queda bastante por explicar. En nuestro país existe una grosera expresión para designar el acto de la masturbación: arrancarse una. No puedo decir de dónde procede esta expresión ni cuál es el simbolismo en que se basa, pero las muelas parecen muy apropiadas para representarla, dado que los sueños de la extracción o caída de una muela son interpretados por la creencia popular como anuncio de la muerte de un pariente.
mientras que el psicoanálisis no les concede tal significación, sino todo lo más en el sentido paródico arriba indicado. Intercalaremos aquí un sueño de estímulo dental que nos ha sido comunicado por Otto Rank, un colega que desde hace algún tiempo ha comenzado a interesarse por los problemas de la interpretación onírica. Me comunica el siguiente caso de sueño de estímulo dental. Soñé hace poco que estaba en casa del dentista, el cual me horadaba una de las últimas muelas de la mandíbula inferior, pero de tanto en tanto trabajaba en ella que acababa por dejarme la inservible. Entonces coge la llave y me saca la muela, asombrándome la facilidad con que realiza la extracción. Luego me dice que no me importe, pues no es esta muela la que estaba curándome, y la deposita encima de la mesa, donde queda dividida en varias capas. Antes compruebo que se trata de un incisivo de la mandíbula superior. Me levanto del sillón lleno de curiosidad y, acercándome a la mesa, dirijo una pregunta médica al dentista, el cual me contesta que aquello se relaciona con la pubertad y que solo antes de la misma, o tratándose de una mujer, en el momento de tener un hijo puede extraerse las muelas tan fácilmente. Mientras tanto, separa los diversos fragmentos en que ha quedado dividida la muela y los machaca, pulveriza con un instrumento. Observo después, medio despierto ya, que mi sueño ha sido acompañado de una polución, pero me es posible situar esta en un determinado punto del mismo. Lo más probable me parece que tuviera efecto en el momento de extraerme la muela. Continúo luego soñando algo que no me es posible recordar ahora y que termina con que dejo en algún lado probablemente el guardarropa del dentista, el sombrero y el traje, confiando en que ya me los enviarán después. Y vestido tan solo con el abrigo me apresuro para alcanzar todavía un tren que está a punto de salir. En efecto, consigo saltar en el último momento al vagón de cola, donde ya habría alguien. Sin embargo, no me es posible penetrar en el coche y tengo que dejarme llevar por el tren, agarrando a la parte exterior en una violenta postura que por fin logro rectificar. Después de varias tentativas, atravesamos así un gran túnel, y al hacerlo nos cruzamos con dos trenes que pasan a través del nuestro como si este constituyera el túnel. Luego miro a través de la ventanilla de un vagón como desde el exterior. Para la interpretación de este sueño poseemos los siguientes sucesos y pensamientos del día inmediatamente anterior. A. Hace en efecto algunos días que padezco continuos dolores en la muela de la mandíbula inferior, que es horadada en el sueño, y voy a casa del dentista, el cual está tardando realmente en curarla más tiempo del que yo quisiera. Habiendo acudido a él la mañana anterior al sueño para ver si lograba acabar con los dolores que tanto me molestaban, me propuso extraerme otra muela de la misma quijada, que era probablemente la que me hacía sufrir. Tratábase de una de las del juicio, que se hallaban en vías de romper. Con tal motivo dirigí al dentista una pregunta, remitiéndome a su conciencia médica. B. Aquella tarde tuve que disculpar mi mal humor ante una señora, atribuyéndolo, como era cierto, a mi dolor de muelas. A esto siguió una conversación en la que dicha persona me contó que le daba miedo hacerse extraer la raíz de una muela cuya corona tenía destrozada. Creía que la extracción de los colmillos era especialmente difícil y dolorosa, aunque por otro lado le había dicho una amiga que, tratándose, como era su caso, de un colmillo de la mandíbula superior, resultaba más fácil. Esta misma amiga le había contado también que una vez le habían extraído equivocadamente una muela sana, suceso que aumentó su miedo a la necesaria operación. Luego me preguntó si los colmillos eran dientes llamados caninos y que sabía módicamente sobre ellos. Por mi parte le hablé del carácter supersticioso de todas las opiniones a que antes se había referido, aunque concediéndole que algunas de tales creencias populares encerraban un nódulo de verdad. A propósito de esto, me citó la señora un proverbio muy antiguo y generalizado. Según ella, cuando una mujer embarazada tiene dolor de muelas, es señal de que parirá a un niño. C.
Este proverbio me interesó por recordarme la interpretación freudiana de los sueños de estímulo dental como sueños onanistas, dado que relaciona, en cierto modo, las muelas con los genitales masculinos. Un niño y aquella misma tarde releí las páginas correspondientes a la interpretación de los sueños. A ellas pertenecen las observaciones siguientes, cuya influencia sobre mi sueño resulta tan fácilmente reconocible como la de los dos sucesos antes relatados. Por último, se me impuso la evidencia de que en los sujetos masculinos era el placer onanista de la pubertad lo que constituía la fuerza provocadora de estos sueños. A mi juicio, también las frecuentes modificaciones del sueño típico de estímulo dental, por ejemplo, la de ser una tercera persona, la que extrae una muela al sujeto, etc., se hacen comprensibles mediante la misma explicación. Haremos observar aquí la tan frecuente transferencia de abajo arriba en el sueño presente también de la mandíbula inferior a la superior, que encontramos puesta al servicio de la represión sexual y mediante la cual pueden llegar a realizarse en la histeria, localizándose en partes del cuerpo exentas de toda objeción, sensaciones e intenciones que debían desarrollarse en los genitales. En nuestro país existe una grosera expresión para designar el acto de la masturbación: sich ein Ausreißen, sich einen Neurosterreißen, arrancarse una. Esta expresión me era ya conocida en mis tempranos años juveniles como designación del onanismo. Partiendo de este punto, no será difícil para el intérprete onírico experimentado encontrar el acceso al material infantil en que pueda hallarse basado mi sueño. Citaré únicamente todavía que la facilidad con que en el mismo se desprende la muela, que después de extraída se convierte en un incisivo de la mandíbula superior, me recuerda una vez que en mi infancia me arranqué yo mismo fácilmente y sin dolor un incisivo de la mandíbula superior, ya muy vacilante y próximo a caerse. Esta anécdota presente aún en mandíbula superior, ya muy vacilante y esta anécdota presente aún en mi memoria con todos sus detalles, corresponde a aquella misma temprana época en la que se sitúan mis primeras tentativas conscientes de masturbación. Recuerdo encubridor la cita que hace Freud de una comunicación de Siggy Young, según los cuales los sueños de estímulo dental soñados por mujeres poseen la significación de sueños de nacimiento, y la creencia popular antecitada sobre el sentido del dolor de muelas de las embarazadas, han motivado en mi sueño la oposición del sentido femenino al masculino. Pubertad. Con relación a esto, recuerdo un sueño anterior que tuve pocos días después de haberme dado en alta en otra ocasión, el dentista, y en el que se me desprendían las coronas de oro que me acababa de colocar en varias muelas. Accidente que me causaba gran indignación, sin duda por dolerme aún el considerable desembolso realizado. Este sueño se me hace ahora comprensible relacionándolo con cierto suceso, mucho más desventajoso siempre desde el punto de vista económico. Coronas de oro. La corona es la unidad monetaria austríaca, N del T, y creo que las frases de la citada señora sobre la significación del dolor de las muelas en las embarazadas fue lo que volvió a despertar en mí estos pensamientos. Hasta aquí llega la comunicación, suficientemente luminosa y libre a juicio de toda la objeción del colega sujeto de este sueño. Añadiremos únicamente por nuestra cuenta una indicación sobre el probable sentido del segundo fragmento onírico, aunque pasando por los puentes verbales: muelas, tirar, tren, arrancar, viajar, sang, siegen, zug, san, reisen, representa tanto el paso del soñador desde la masturbación al comercio sexual, túnel a través del cual atraviesan los trenes en distintas direcciones. Transición realizada no sin ciertas dificultades, como los peligros del mismo: embarazo, abrigo, preservativo. Desde el punto de vista teórico, nos parece este caso doblemente interesante. Ante todo, confirma la afirmación freudiana de que la eyaculación sobreviene en el momento de ser extraída la muela en el sueño.
La polución tiene que ser considerada siempre como una satisfacción onanista, conseguida sin el auxilio de excitaciones mecánicas. Pero además, en el caso que nos ocupa, la satisfacción lograda por medio de la polución no responde como de costumbre a un objeto siquiera sea solo imaginativo, sino que carece de él en absoluto, siendo por tanto puramente autoerótica o mostrando a lo más un matiz homosexual dentista. El segundo punto que creo interesante hacer resaltar es el que sigue. Podría objetarse que es innecesario todo empeño en aplicar a este caso la teoría de Freud, dado que los sucesos del día anterior bastan por sí solos para hacer comprensible el contenido del sueño. La visita al dentista, la conversación con la señora y la lectura de la interpretación de los sueños explica suficientemente que el sujeto molestado aún durante el reposo por el dolor de muelas produjese el sueño relatado, incluso si se quiere con el fin de adormecer el dolor que perturba su reposo, por medio de la representación de la extracción de la muela dolorida acompañada de un simultáneo adormecimiento de la temida sensación de dolor por el desarrollo de la libido. Pero no puede defenderse seriamente la hipótesis de que la lectura de las explicaciones de Freud haya podido establecer o siquiera reavivar en el sujeto la relación de la extracción de la muela con el acto de la masturbación. Si dicha relación no se hace constituida de antemano hace ya mucho tiempo, como el mismo sujeto lo confiesa, arrancarse una, la incredulidad con que el sujeto manifiesta haber recibido las afirmaciones de Freud sobre la significación típica de los sueños de estímulo dental al leerlas por primera vez, incredulidad que despertó en él el deseo de comprobar si tal significación se extendía a todos los sueños de este género. Es lo que dio vida a más de su diálogo con la señora. A tal relación, el sueño le ofrece la confirmación deseada, por lo menos en lo que respecta a su propia persona, y le muestra al mismo tiempo el motivo de su incredulidad, constituyendo de este modo la realización de un deseo, el de convencerse del alcance y solidez de la teoría freudiana. Al segundo grupo de sueños típicos pertenecen a aquellos en los que volamos, flotamos, caemos, nadamos, etc. Sueños para los que no puede señalarse un sentido general, pues significan en cada caso algo distinto, pero cuyo material de sensaciones procede siempre de la misma fuente. De los datos obtenidos en los psicoanálisis hemos de concluir que también estos sueños repiten impresiones de la infancia refiriéndose a los juegos de movimiento tan atractivos para los niños. Todos hemos jugado a hacer volar a nuestros hijos o sobrinos o hemos fingido dejarlos caer cuando los teníamos en nuestros brazos o cabalgando sobre nuestras rodillas. Los niños gustan mucho de esta clase de juegos y piden incansables su repetición, sobre todo cuando van mezclando a ellos una sensación de sobresalto o vértigo. En años posteriores se procura el sujeto tal repetición en el sueño, pero suprime en él los brazos que de niño le sostenían y flota o cae así libremente. Conocida es también la predilección de los niños por los juegos a columpiarse y balancearse, juego cuyo recuerdo es reavivado más tarde por los ejercicios de los artistas de circo. En muchos adolescentes no consiste luego la crisis histérica, sino en la reproducción de tales ejercicios, que realizan por cierto con gran destreza durante la misma. Estos juegos de movimientos inocentes en sí provocan con frecuencia sensaciones sexuales. Los sueños en que volamos, caemos, sentimos vértigo, etc., reproducen su agitación, pero transforman en angustia las indicadas sensaciones de placer. Podemos pues rechazar muy fundamentadamente la teoría que atribuye a nuestras sensaciones epidérmicas durante el reposo y a las emanadas del movimiento respiratorio, etc., la producción de los sueños de volar y caer. Vemos en efecto que también tales sensaciones son reproducidas tomándolas de nuestra memoria y forman por tanto parte del contenido del sueño, en lugar de constituir fuentes del mismo. Este material de sensaciones de movimientos homogéneos y procedente de una misma fuente es utilizado para la representación de las más diversas ideas latentes. Los sueños de volar o flotar, placenteros en su mayoría, reclaman interpretaciones muy distintas, peculiarísimas en algunos sujetos y de naturaleza típica en otros. Una de mis pacientes solía soñar con gran frecuencia que flotaba a una cierta altura por encima de la calle sin tocar el suelo. El sujeto era de muy poca estatura y repugnaba
todas aquellas impurezas que el comercio sexual trae consigo. Su sueño realizaba sus dos deseos, separando sus pies del suelo y haciendo sobresalir su cabeza en elevadas regiones. En otros sujetos, el sueño de volar constituía la realización del deseo, expresado en una conocida poesía de ser un pájaro y poder volar hacia el amado. Otras, por último, se compensaban convirtiéndose por la noche en ángeles de que nadie les dirigía tan amorosos calificativos durante el día. La íntima conexión del vuelo con la imagen del pájaro explica que los sueños de volar soñados por sujetos masculinos posean casi siempre una significación groseramente sexual. Tampoco nos sorprenderá el oír decir al sujeto alguna vez que sentían orgullosísimo durante el sueño de su nueva facultad. El doctor Paul Fedden, Viena, ha expuesto la atractiva hipótesis de que gran parte de los sueños de volar son sueños de erección, dado que este fenómeno tan singular y que de tan continuo preocupa a la fantasía humana, tiene que hacernos la impresión de una excepción de ley de gravedad. Compárase los falos alados de la antigüedad. Es curioso que Morley Bold, investigador de gran timidez y contrario de toda interpretación, coincidía aquí con nosotros en el sentido erótico asignado a los sueños de volar o flotar, manifestado que el erotismo es su motivo principal, y alegando en apoyo de tal aserto la intensa sensación vibratoria del cuerpo que acompaña a estos sueños y la frecuente conexión de los mismos con erecciones y poluciones. Los sueños en que caemos muestran muchas veces un carácter angustioso. Cuando el sujeto es femenino, no presenta su interpretación la menor dificultad, pues aceptan siempre el sentido simbólico corriente de la caída, o sea, la entrega de una tentación erótica. Pero esto no agota las fuentes infantiles del sueño de caída. Casi todos los niños han caído alguna vez, siendo levantados y acariciados o hasta acogidos en el lecho de sus guardadores cuando la caída fue por la noche y desde la cama. Aquellas personas que tienen frecuentemente el sueño de estar nadando y se abren camino en él por entre las olas experimentando una sensación agradable, etc., suelen haber tenido de niños la arraigada costumbre de orinarse en la cama y renuevan en tales sueños un placer al que han aprendido a renunciar hace ya mucho tiempo. En ejemplos subsiguientes veremos a qué representación se prestan fácilmente estos sueños como fundamento de la prohibición de jugar con fuego. Suele decirse a los niños que así lo hacen, que se orinarán por la noche en la cama. Esta circunstancia justifica nuestra interpretación de los sueños de fuego, que hallamos también basados en la enuresis nocturna de los años infantiles. En mi estudio Fragmento del análisis de una histeria 1905, he expuesto el análisis y síntesis completas de un sueño de fuego perteneciente al historial clínico del sujeto y he mostrado cuáles son los sentimientos de la edad adulta para cuya representación es utilizado este material infantil. Si para incluir un determinado género de los sueños en la categoría de los típicos consideramos suficiente el frecuente retorno del mismo contenido manifiesto en sujetos distintos, podremos citar aún toda una serie de ellos. Así el de avanzar a través de estrechas callejas, el de ladrones nocturnos, con el que se relacionan las medidas de precaución adoptadas por los nervios al acostarse, el de escapar a través de una serie de habitaciones, de huir perseguidos por animales furiosos, toros, caballos, o bien amenazados con cuchillos, puñales o lanzas, etc. Estos dos últimos sueños son característicos de los individuos que padecen de angustia y sería muy interesante una investigación especial del material por ellos utilizado. En su lugar expondré aquí dos observaciones, advirtiendo previamente que no se refieren de un modo exclusivo a los sueños típicos. 1. Cuando más nos ocupamos de la interpretación de los sueños, más obligados nos vemos a reconocer que la mayoría de los soñados por sujetos adultos elaboran un material sexual y dan expresión a deseos eróticos. Solo aquellos investigadores que analizan verdaderamente los sueños, esto es, los que penetran desde el contenido manifiesto hasta el latente, pueden formarse un juicio sobre esta cuestión, nunca aquellos otros que se limitan a examinar el contenido manifiesto. Por ejemplo, Nake, en sus trabajos sobre los sueños sexuales, afirmaremos pues desde ahora que este hecho no constituye sorpresa ninguna para nosotros, sino que coincide perfectamente con los fundamentos de nuestra explicación de los sueños.
Ningún instinto ha tenido que soportar desde la infancia tantas represiones como el instinto sexual. En todos sus numerosos componentes y de ninguna otro perduran tantos y tan intensos deseos inconscientes que actúan luego durante el estado de reposo provocando sueños. En la interpretación onírica no deberá, pues, olvidarse nunca esta importancia de los complejos sexuales, aunque naturalmente sin exagerarla hasta la exclusividad. Una cuidadosa interpretación nos permitirá reconocer muchos sueños como bisexuales, o sea, susceptibles de una segunda solución en la que realizan tendencias homosexuales contrarias a la actividad sexual normal del sujeto. Pero el que todos los sueños hayan de ser interpretados bisexualmente, como pretende B. Skettle y Alf Adler, me parece una generalización tan indemostrable como inverosímil. No puede olvidarse que existen numerosos sueños que satisfacen necesidades distintas de las eróticas, así los de hambre, sed, comodidad, etc. También las análogas afirmaciones de que detrás de todo sueño se descubre la cláusula de la muerte, Stekel, y que todo sueño muestra una progresión desde la línea femenina a la masculina, Adler, me parecen transgredir los límites de lo permitido a la interpretación onírica. La afirmación de que todos los sueños reclaman una interpretación sexual que tanta oposición ha despertado y en derredor de la cual han surgido tantas polémicas es ajena a mí y no aparece en ninguna de las 6 ediciones publicadas hasta ahora de la interpretación de los sueños, hallándose en cambio visiblemente contradicha por varios pasajes de la misma. Lo que sí hemos afirmado y podríamos confirmar con numerosos ejemplos a más de los ya expuestos es que los sueños de apariencia singularmente inocente dan cuerpo casi siempre a groseros deseos eróticos. Asimismo, muchos sueños de aspecto indiferente en los que a primera vista no observamos nada en particular quedan referidos después del análisis a impulsos optativos indudablemente sexuales y a veces de naturaleza inesperada. Nadie supondría, por ejemplo, antes de la interpretación, que el sueño siguiente encerrase un deseo sexual. Entre dos magníficos palacios relata al sujeto y un poco hacia el fondo una casita cuyas puertas están cerradas. Mi mujer me conduce por el trozo de calle que va hasta la casita y empuja la puerta. Entonces penetro yo rápida y fácilmente en el interior de un estrecho patio en cuesta arriba. Toda persona algo experimentada en la traducción de sueños recordará enseguida que el penetrar en espacios estrechos y al abrir puertas son símbolos sexuales muy corrientes, y reconocerá sin esfuerzo este sueño como la representación de una tentativa de coito more ferarum entre dos magníficos palacios, entre las nalgas del cuerpo femenino. El patio en cuesta arriba es naturalmente la vagina y el auxilio que en el sueño presta al sujeto su mujer nos refuerza la interpretación de que en realidad es solo la consideración que la misma merece a lo que retiene de intentar con ella la realización del coito. Informaciones posteriores nos muestran que el mismo día del sueño había entrado a servir a casa la sujeta una criada joven que le había agradado, dándole además la impresión de que no habría de negarse a tal intento. La casita entre los dos palacios es una reminiscencia de Halchin, de Praga, y alude al mismo tiempo a la criada de referencia, natural de dicha ciudad. 2. Cuando hago resaltar ante mis pacientes la frecuencia del sueño de Edipo en el que realiza el sujeto el coito con su propia madre, suelen contestarme que no recuerdan haber tenido nunca tal sueño, pero inmediatamente surge en ellos el recuerdo de otro irreconocible e indiferente, que han soñado repetidas veces y el análisis muestra que se trata de un sueño del mismo contenido, esto es, de un sueño de Edipo. Podemos afirmar que los sueños de este género, que se presentan bajo un disfraz cualquiera, son infinitamente más frecuentes que los sinceros, o sea, aquellos que muestran directamente al sujeto en comercio sexual con su madre. Existen sueños de paisajes o localidades en los que aparece además intensamente acentuada la seguridad de habernos encontrado ya otra vez en aquellos lugares. Este déjà vu posee una especial significación. 1914, el lugar de que en ellos se afirma con tanta seguridad habernos encontrado ya en él. Una sola vez llegado a hacérseme difícil esta interpretación ante el sueño en que un neurótico obsesivo visitaba una vivienda en la que ya había estado 2 veces, pero hube de recordar que algún tiempo antes me había relatado este paciente que una noche que su madre le acogió en su lecho teniendo él 6 años, aprovechó la ocasión para introducir un dedo en los genitales de la durmiente. Un gran número de sueños, con frecuencia angustiosos, cuyo contenido es el avanzar a través de estrechísimos espacios o hallarnos sumergidos en el agua,
aparecen basados en fantasías referentes a la vida intrauterina, la permanencia en el seno materno y el nacimiento. Reproduciré aquí uno de estos sueños, soñado por un joven el cual aprovecha en su fantasía la ocasión que le ofrece su situación para espiar un coito de sus padres. Se encuentra en un profundo foso en el que se abre una ventana como en el túnel de Semmering. A través de ella ve al principio un paisaje desierto y compone luego en él un cuadro que resulta en el acto presente. Este cuadro representa una tierra de labor profundamente removida por el arado y hermoso ambiente, la idea de trabajo aplicado y los terrenos negro-azules le producen una impresión de serena belleza. Después ve abierto ante él una pedagogía y se asombra de que se conceda en ella tanta atención a los sentimientos sexuales del niño, cosa que le hace pensar en mí. He aquí un bello sueño de agua soñado por una paciente mía que fue objeto de un particular aprovechamiento en la cura. Se encuentra en su residencia veraniega junto al lago y se arroja al agua oscura allí donde la pálida luna se refleja en ella. Los sueños de este género son sueños de nacimiento y llegamos a su interpretación interviniendo el hecho comunicando en el contenido manifiesto, o sea, en lugar de arrojarse al agua, salir del agua, esto es ser parido. En lugar manifiesto, o sea, en lugar de arrojarse al agua, salir al agua, esto es ser parido. El lugar del que se nace queda reconocido en cuanto pensamos en el caprichoso sentido que en el francés se da a la lune. La pálida luna es el blanco trasero del que el niño supone haber salido. Mas, ¿qué puede significar el que la paciente desee nacer en su residencia veraniega? Interrogada me responde sin vacilar, ¿acaso el tratamiento no me ha dejado como si hubiera nacido de nuevo? De este modo se convierte el sueño en una invitación a continuar el tratamiento en su residencia estival, o sea, visitarla allí. Por último, contiene quizá también una tímida indicación de su deseo de ser madre. De su trabajo de E. Jones tomamos el siguiente sueño de nacimiento y su interpretación. La sujeto se hallaba a la orilla del mar vigilando a un niño, al parecer su hijo, que andaba por el agua. Poco a poco va el niño entrando mar adentro y metiéndose más en el agua, hasta no dejar fuera sino la cabeza, que el sujeto ve moverse de arriba abajo sobre la superficie. Luego se transforma la escena en el hall, lleno de gente de un hotel. Su marido la abandona y ella entra en conversación con un desconocido. La segunda mitad del sueño se reveló sin dificultad en el análisis, como la representación de los hechos de abandonar a su marido y entrar en relaciones íntimas con una tercera persona. La primera constituía una clara fantasía del nacimiento. Tanto en los sueños como en la mitología queda representada la salida del niño del líquido amniótico por un acto contrario, o sea, por su inmersión en el agua. Conocidos ejemplos de esta representación son, entre otros muchos, los nacimientos de Adonis, Osiris, Moisés y Baco. La inmersión de la cabeza del niño en el sueño recuerdan inmediatamente al sujeto la sensación de los movimientos del feto, experimentada durante su único embarazo. La imagen del niño metiéndose en el mar despierta en ella una ensoñación en la que, después de sacarle del agua, le lleva a una habitación, le lava, le viste y le conduce luego a su casa. La segunda mitad del sueño representa, como ya indicamos, pensamientos referentes a la fuga del hogar conyugal, la cual se halla relacionada con la primera mitad de las ideas latentes. La primera mitad corresponde al contenido latente de la segunda, o sea, la fantasía del nacimiento. Además de las inversiones antes mencionadas, tienen efecto otras varias en cada una de las dos mitades del sueño. En la primera entra el niño en el agua y después mueve la cabeza. En las ideas latentes correlativas surgen primero tales movimientos y después abandona al niño al agua. Una doble inversión. En la segunda la abandona su marido, en las ideas latentes la abandona ella. Abraham relata otro sueño de nacimiento soñado por una señora joven, aproximada a su primer alumbramiento. De un cierto lugar del piso de su cuarto parte un canal que va directamente al agua. Agua del nacimiento, líquido amniótico. La sujeto abre una trampa que hay en el suelo y ve surgir una figura vestida con una piel oscura y semejante a una foca. Al quitarse la piel, resulta ser el hermano menor de la sujeto, para con el cual ha desempeñado ésta el papel de madre.
En toda una serie de casos ha demostrado Rank que los sueños de nacimiento no sirven de igual simbolismo que los de estímulo vesical. El estímulo erótico es representado en ellos como vesical y la estratificación de su significado corresponde a una serie de cambios de sentido, por los que el símbolo ha pasado desde la época infantil. Podemos retornar aquí al tema del papel que los estímulos orgánicos perturbadores del reposo desempeñan en la formación de sueños, tema que antes dejamos interrumpido. Los sueños constituidos bajo tales influencias no se limitan a mostrarnos claramente la tendencia a la realización de deseos y el carácter de sueños de comodidad, sino que representan muchas veces un simbolismo por completo transparente, pues no es nada raro que nos haga despertar un estímulo cuya satisfacción simbólicamente disfrazada ha sido ya intentada inútilmente. Esto se aplicable a los sueños de polución y a los provocados por la necesidad de evacuar la vejiga o el intestino. El singular carácter de los sueños de polución nos permite desenmascarar directamente determinados símbolos sexuales reconocidos ya como típicos, pero aún muy discutidos, sin embargo, y nos convence además de que algunas situaciones oníricas, aparentemente inocentes, no son sino el preludio simbólico de una escena groseramente sexual, la cual no llega sin embargo casi nunca a una representación directa, sino en los sueños de polución, relativamente raros, transformándose en cambio con frecuencia en un sueño de angustia que conduce igualmente a la interrupción del reposo. El simbolismo de los sueños de estímulo vesical es especialmente transparente y ha sido adivinado desde muy antiguo. Hipócrates suponía ya que los sueños en que el sujeto veía surtidores y fuentes indicaban algún trastorno de la vejiga. Scherner estudió también la diversidad del simbolismo de estímulo vesical y afirmó ya que el intenso estímulo vesical queda siempre transformado en excitación de la esfera sexual y en formaciones simbólicas correspondientes. El sueño de estímulo urinario es también con frecuencia el representante del sueño sexual. Rank, cuyas observaciones en su trabajo sobre la estratificación de símbolos en el sueño provocado por un estímulo que acaba interrumpiendo el reposo, hemos seguido aquí, ha hecho muy verosímil la atribución de una gran cantidad de sueños de estímulo vesical a un estímulo sexual, que intenta satisfacer primero por el camino de la regresión a la forma infantil del erotismo uretral. Especialmente instructivos son aquellos casos en los que el estímulo urinario, así constituido, conduce a la interrupción del reposo y la evacuación de la vejiga, no obstante lo cual continúa luego el sueño exteriorizando ya entonces su necesidad en imágenes eróticas no encubiertas. De un modo totalmente análogo, encubren los sueños de estímulo intestinal el simbolismo correspondiente y confirman simultáneamente la conexión de los dos conceptos. Y excrementos, de la cual testimonian también numerosos datos de la psicología de los pueblos. Así, una mujer que se haya sometida a tratamiento médico a causa de una perturbación intestinal sueña con un avaro que entierra su tesoro cerca de una chocita de madera semejante a aquellas en que es situado el retrete en las casas de las aldeas. Un segundo fragmento de este sueño muestra al sujeto limpiándole el trasero a su hija, una niña pequeña que se ha ensuciado. A los sueños de nacimiento se agregan sueños de salvamento. Salvar a alguien, sobre todo extrayendo del agua, es equivalente a parir, cuando es una mujer quien lo sueña, y modifica este sentido cuando es hombre. Nota de 1911. Véase un sueño de este género en el trabajo de Pfister, Einfall von Psychoanalytiker, Seelsorge und Seelenheilung, Evaluation Freiheit 1909, sobre el símbolo de salvar. Véase mi conferencia El porvenir de la terapia psicoanalítica, Centralblatt F. Psychoanalyse número 1, 1910, y el ensayo titulado Aportaciones a la psicología de la vida erótica, y sobre un tipo especial de la elección de objeto en el hombre, Shabruch
FPS, tomo 1, año 1910. Los ladrones, los asaltantes nocturnos y los fantasmas de los que se siente miedo antes de acostarse y con los que luego se sueña a veces, proceden de una misma reminiscencia infantil. Son los visitantes nocturnos que han despertado al niño para ponerle en el orinal y evitar que mojase la cama, o han levantado cuidadosamente las sábanas para observar la posición de sus manos durante el reposo. En el análisis de alguno de estos sueños de angustia, he logrado que el sujeto reconociese la persona del visitante. El ladrón era casi siempre representación del padre, y los fantasmas correspondían más bien a personas femeninas vestidas con el largo camisón de dormir. Bueno, final del capítulo 5 de la representación simbólica, del capítulo 6 del punto 5, la representación simbólica en el sueño, y punto nuevos sueños típicos, o sea que es una dualidad dentro del punto 5 de lo que leí hasta la semana pasada y lo que terminé ya de leer ahora. Lo que bien ahora Freud lo que hace es irse en ejemplos del simbolismo dentro de los sueños, pero igual de lo que en su principio hace como un simbolismo que él establece como el mayor objeto inconsciente, generador de impulsos reprimidos, siendo la sexualidad desde el principio de la vida, que es lo que a él le hace formular la cuestión de lo simbólico en lo fálico y en todas esas representaciones que él le alude a formas y manifestaciones de índole sexual, las cuales él también, además, luego en los nuevos sueños típicos, establece que no tan solo es referente a la sexualidad, todo vuelve a retomar su concepto general de el sueño como una expresión de deseo, pero no es meramente una expresión de lo que yo interpreto, ¿no? Cuando lo leo, que no solamente es una interpretación, es una expresión de deseo puramente y estrictamente sexual, únicamente sexual, él lo dice, sino que en lo que se alberga dentro del inconsciente se mezcla con eso, ¿no? Por lo tanto, es lo que nos vendría a dejar entrever en esta conjunción del capítulo, de la finalización de este capítulo, todo el concepto de complejo, ¿no? De las diferentes aristas que puede adquirir el complejo, no tan solo como algo relativo a una pura expresión de un deseo sexual o de algo que no está concatenado con toda una cuestión en el inconsciente, en lo cual obviamente sí se mezcla con todo lo relativo a lo más a las cuestiones que más se entremezclan con esos mecanismos con los mecanismos de represión, ¿no? Pero bueno, hasta acá el capítulo 6, que ya falta poco para terminarlo. Quedan 3 puntos, 3 o 4 puntos. 3 creo que son, no creo que sean más que esos.
Eh, Así que quizás la semana que viene ya se termina el capítulo 6 y faltaría el último capítulo. Y además de concatenar también lo último que falta de leer de El ocaso de los ídolos, unas pocas páginas en lo que viene estableciendo Nietzsche con todo una que no solamente en todo un desfasaje de su pensamiento en cuanto a todo, que es la última parte de lo que se viene leyendo, que en sus últimos escritos de Ocasos de los ídolos, que ya son más bien puntos sin enunciados, sino que ya empieza a darle a todo. Así que bueno, hasta acá. Y bueno, la semana que viene ya se termina el Ocaso de los ídolos, haciendo se profundiza un poco más en las lecturas en Nietzsche. Bueno, a ver si se puede intercalar con otra cosa más, si da el tiempo. Una respectiva lectura de vuelta con los otros textos de Nietzsche para ya tomarlos de una manera más profunda, si se puede, ¿no? Así que bueno, hasta acá hoy.